En este segundo vídeo dedicado al problema del control de la carrera, vamos a construir una solución que utilice funciones para automatizar tareas que consideramos fáciles o susceptibles de encapsular en una función sobre la versión anterior. En particular, se nos recomendaba utilizar funciones para la lectura de horas, minutos y segundos, cosa que nos parece bastante adecuada, ya que esa tarea, como podemos ver, se realiza tanto para la hora de inicio de la carrera como para cada uno de los corredores que llegan a meta. Por lo tanto, nos parece adecuado escribir funciones del tipo leHora, de manera que esa función devuelve, en este caso, como debe devolver un valor comprendido entre 0 y 23, vamos a establecer que devuelve un valor entero. Bien, esta función, de momento vamos a dejarla sin argumentos, tiene una tarea bastante sencilla y es simplemente la de implementar el filtro de la lectura de la hora, de forma que finalmente devolverá, vamos a poner así, de una forma sencilla, un valor. De forma que aquí se implementa directamente un filtro. Ese filtro hará una lectura del valor y lo guardará de un valor entero, lo guardará en H, y ese filtro estará activo mientras la hora sea menor que 0, o sea, será una hora negativa, o bien la hora sea mayor que 23. Luego esto se escribirá en forma de una constante, no se preocupe. Vale, por lo tanto, básicamente este es el tipo de filtro que debemos implementar tanto para la hora como el minuto y el segundo, variando, por supuesto, la condición que va a controlar ese filtro. Podemos añadir una mejora a esta primera versión de la función y es añadiendo, por ejemplo, un argumento que le vamos a llamar MSG de mensaje para que, además de leer un dato, la función nos muestre un mensaje, de forma que sepamos cuando introducimos una hora, esa hora a qué responde, y eso nos va a ayudar este mensaje. De esta manera, cuando mostremos o pidamos la hora de inicio de la carrera, llevará un mensaje que será diferente a la lectura de la hora en la que llega cada corredor. Bien, vamos a verlo implementado porque este mismo esquema se va a repetir para los minutos y los segundos. Antes de empezar a discutir el código, les recuerdo que el código está disponible en Prado. Bien, aquí tenemos las funciones implementadas, nos vamos a centrar en la función leHora, que como puede ver en la cabecera recibe un string y devuelve un entero, que es justamente lo que acabamos de comentar. Función que devuelve un entero, llamado leHora, y recibe un string que es el mensaje que se va a utilizar para etiquetar esa entrada. Aquí lo puede ver. Ese mensaje que se recibe aquí se muestra o se envía a la consola y a continuación se lee el valor de la variable hora. Se establece el filtro adecuadamente, en este caso ya se está utilizando la constante, y solamente cuando el valor leído es correcto, termina la función devolviéndose el valor leído. Observen la cabecera cómo indicamos mediante este comentario lo que se conoce como una post-condición. Significa que cuando finalice esta función, por eso lo de post, aseguramos que, bueno, en este caso, perdón, el valor de hora, el valor que se devuelve, está comprendido entre 0, incluido, y 23. O sea, debe ser menor que horas día. Bueno, pues este mismo esquema que acabamos de presentar para las horas se repite exactamente para los minutos y para los segundos, pero evidentemente cambiando la constante, los valores del filtro. Por lo tanto, esta función, vamos ahora a la función main, o sea, estas funciones, observe cómo la utilizamos a la hora de leer la hora de inicio de la carrera. La variable hora salida será el resultado de llamar a la función leHora, pero pasándole este mensaje
El minuto de salida será el resultado de llamar a la función lee minuto y el segundo de salida será el resultado de llamar a la función lee segundo con este mensaje. Bien, esta misma forma de trabajar en este caso para leer la hora de inicio de la carrera, se va a repetir. Entramos en el ciclo while, como puede ver, para leer la hora, minuto y llegada del corredor. De hecho, podemos incluso cambiar el mensaje. Vamos a poner hora llegada para que quede bien clara la diferencia. Minuto llegada y segundo llegada. Vale. Compilamos esta nueva versión. Bueno, y antes de ver funcionando el programa, vamos a observar que en este caso la lectura de la distancia, aquí lo puede ver, no la he implementado con una función, pero evidentemente podría también implementarse con una función que devolviera, en este caso sería un valor doble y simplemente, bueno, podríamos incluso ponerle algún mensaje. Bueno, vamos a hacerla. Marco el código del filtro utilizado para controlar la distancia, copio y lo voy a pegar para formar la función. La función debe devolver un doble, le vamos a llamar distancia y vamos a hacer también que reciba un mensaje igual que las otras funciones que implementan los filtros que hemos comentado anteriormente. Bien, esta función debe devolver un valor y en ese caso ese valor lo vamos a tratar con una variable local a la que llamamos distancia, que por supuesto debemos declarar al principio. Bien, entonces este mensaje se modifica por el valor de la variable del parámetro formal MSG, con lo cual parece que ya está todo perfectamente implementado. Solamente nos faltaría modular la llamada o escribir la llamada. Copiamos la cabecera, nos vamos a la línea donde se ha realizado, donde teníamos el filtro, y ahora simplemente decimos que distancia será el resultado de llamar a la función distancia, pasándole en este caso como argumento este mensaje. Ponemos el punto y coma, borramos el filtro y podemos compilar el programa y proceder a una primera ejecución para ver en funcionamiento los filtros que hemos implementado. Empieza el programa a funcionar, decimos hora de inicio de la carrera, las 44 menos 3, ninguna de esas horas es correcta, pues empezamos por ejemplo con la 000. Vale, distancia de la carrera. Observe que ya está funcionando la llamada a la función, ahora mismo se está ejecutando. Vemos aquí la función lee distancia. Acabamos de mostrar este mensaje y ahora, perdón, se está procediendo a la lectura del valor de la distancia. Si yo le doy un valor negativo, observe cómo no me lo admite. Cuando le doy un valor positivo, el programa empieza su ejecución, bueno, continúa su ejecución y en este caso está ya ciclo while, aquí está. Nos está pidiendo el dorsal del primer corredor, procedemos a introducir el dorsal del primer corredor 3 y ahora puede observar cómo cuando nos pide la hora ya se está ejecutando, aquí lo tiene, de nuevo la llamada a la función leehora, pero ahora se está ejecutando con un nuevo mensaje distinto. La función sigue siendo exactamente la misma, por lo tanto, si yo intentara ejecutarlo con valores incorrectos, observe que el filtro sigue funcionando. 1, 66, no me lo admite, 0, 0. ¿Vale? Observe cómo el programa se ha ejecutado, mostrándonos cuántos segundos, 3600, que son 60 minutos. Nos muestra la velocidad, 10 km por hora, un ritmo de 6 minutos, 0 segundos por kilómetro. Bien, el programa continúa. Dorsal, el 5, hora de llegada a las 2:00. Mitad de velocidad, doble de tiempo. Dorsal, quiero terminar ya, -1. Y el programa termina. ¿Vale? Así que
Como puede ver, ya hemos implementado los filtros necesarios para ejecutar el problema. ¿Qué nuevas funciones podrían ser susceptibles de implementar? Bien, pues en principio la función velocidad sería una función interesante. Esta función, como puede ver, recibe la distancia en kilómetros y el tiempo en segundos. ¿Por qué el tiempo en segundos? Bueno, en principio es porque es el tiempo que tenemos calculado en la función main. Evidentemente podría recibir el tiempo en horas, con lo cual el cálculo sería absolutamente más sencillo porque consistiría simplemente en dividir distancia entre tiempo. Vale, en este caso, como puede observar, tenemos que hacer unos cálculos adicionales porque si el tiempo viene dado en segundos, lo tenemos que convertir a horas para calcular cuál es la velocidad. Bien, ya está, pues es una función que recibe dos valores y nos devuelve el valor de la velocidad, no hay más. Bien, hemos considerado otras funciones interesantes, porque si recuerda la forma en la que calculábamos el tiempo entre dos instantes, calculábamos para esos dos instantes cuántos segundos transcurrían desde las 0 horas hasta el primer instante, desde las 0 horas al segundo instante, y luego restábamos esos dos valores. Si los dos instantes pertenecen al mismo día, la diferencia es positiva. El cálculo de los segundos entre dos instantes nos permite calcular el tiempo empleado por cada corredor. Simplemente hay que restar el tiempo en el que un corredor está en carrera al tiempo o al instante de inicio de la carrera. Vamos a verlo en marcha. Si nos vamos de nuevo a la función main y nos vamos al ciclo principal, ¿vale? Una vez leído el dorsal del corredor, leemos la hora de llegada, calculamos cuántos segundos está en carrera, utilizando la función número de segundos entre instantes. Para hacer ese cálculo le proporcionamos la hora, minuto y segundo de salida, donde inicia la carrera, y la hora, llegada y segundo de llegada del corredor. Y la función nos proporciona cuántos segundos ha estado ese señor en carrera, simplemente. Veremos que esta función la he implementado de esta forma porque cuando estudiemos struct registros, veremos que esta función será susceptible de modificarse y de necesitar menos parámetros que los 6 que le proporcionamos. Bien, por lo tanto, la hora es correcta si los segundos que está en carrera es mayor o igual que 0. Eso para empezar. Vale. Si la hora de llegada no es correcto, pues mostramos un mensaje indicando que ha habido un error. Además, esta versión comprueba si esa hora está bien. Me explico. Un corredor tiene que llegar siempre después del anterior. Parece una perogrullada, pero bueno, aquí lo comprobamos. Si los segundos en carrera, o sea, cuántos ha empleado este corredor, es mayor o igual que los segundos en carrera del corredor anterior, todo está bien. Hora de llegada está ordenada. Si no es así, mostraría un mensaje de error diciendo que cuidado, que esta hora no es correcta. Por lo tanto, observe que hemos construido un nuevo ciclo, un nuevo filtro que termina en la línea 275 y empieza en la 241. O sea, una vez leída, aquí lo tenemos, la hora de llegada de un corredor, si esa hora no es correcta, bien porque pertenece a o la hora de llegada es anterior a la salida, cosa imposible, o la hora de llegada, aquí está, perdón, es anterior a la del corredor que ha llegado antes, cosa que también es imposible, se vuelve otra vez a leer la hora. ¿Vale? Por lo tanto, hemos implementado un nuevo filtro, ¿vale?, que nos permite asegurar que las clasificaciones serán correctas. Vale, pues una vez pasado ese filtro, como puede ver, calculamos la velocidad a partir de los segundos en carrera de ese corredor y la mostramos, y después calculamos el ritmo de ese corredor. ¿Por qué el ritmo no lo implementamos con una función? Es bien sencillo. El ritmo se especifica en minutos y segundos por kilómetro. Por lo tanto, la función que calculara el ritmo debería devolver dos valores: cuántos minutos y cuántos segundos emplea por kilómetro, cosa que no se puede hacer, al menos hasta que no aprendamos a gestionar struct. Bien, por lo tanto, con esta implementación dejamos el problema abierto para completarlo cuando aprendamos a gestionar registros. Como puede ver,
Los problemas se pueden ir mejorando poco a poco conforme aprendamos más.